Izquierda Verde Nórdica. Quería agradecerle su asistencia y, como no, agradecer tanto a Piedad Córdoba como a Mauricio Ramos la posibilidad de disponer de su tiempo para que comenten, informen tanto de la iniciativa Marcha Patriótica como de la situación en general de Colombia. Cuando tuvimos conocimiento que venían los compañeros, nunca pensamos que vendrían en un contexto como el que está viviendo en estos momentos Colombia, es decir, se abre la negociación política entre el gobierno y las FARC para intentar buscar una solución negociada y política para poner fin al conflicto. Como ustedes saben, la senadora Piedad Córdoba es una de las personas que está reconocida internacionalmente como una de las personas más comprometidas en esa idea de buscar una salida negociada al conflicto, y por lo tanto creemos que hoy tenemos una oportunidad única de conocer su valoración de estas negociaciones que empezarán pronto en Noruega entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Yo quiero decir que en este contexto lamento que la Unión Europea una vez más esté descolocada, porque la Unión Europea, así como hubo un tiempo en donde efectivamente apostó claramente en las recomendaciones de Naciones Unidas de que había que buscar una solución negociada al conflicto, en el último periodo estuvo más preocupada de seguir los dictados de la política exterior norteamericana que defender una política propia autónoma. Por eso su obsesión por la calificación de las FARC como un movimiento terrorista, cosa que les lleva en estos momentos a la política exterior europea a prácticamente no jugar ningún papel en estas negociaciones, y se busque un país como Noruega, que no forma parte de la Unión, aunque desde mi grupo lógicamente vamos a demandar a la alta representante que acompañe, que ayude, que en fin, muestre su disposición a que la Unión Europea pueda facilitar todo lo que haya que facilitar y ponerse a disposición de las partes para buscar una vía que ponga fin al conflicto de forma definitiva, y que efectivamente ya por lo menos esa parte de la situación que vive Colombia en relación a los derechos humanos se ponga fin. Yo simplemente decir que desde mi grupo estamos siguiendo con mucha atención todo el desarrollo y la creación de la Marcha Patriótica. Creemos que es una iniciativa que desde la izquierda europea tenemos que atender en un momento importante en la historia de Colombia, y cómo no, por eso encantados como grupo parlamentario de contar con ellos. Y sin más palabra, Piedad. Bueno, muchas gracias y un saludo muy fraterno a Billy, que nuevamente, como en otras oportunidades, nos abre estos espacios para hablar de lo que interesa no solamente a Colombia, sino a la comunidad internacional en general, y sobre todo aquí en el espacio de la Unión Europea, donde con compañeros y compañeras de la comunidad colombiana que viven aquí exiliados, además de tiempo atrás, en razón de la situación del conflicto que vive el país, hemos abierto espacios y han abierto espacios para hablar sobre lo que en un momento determinado va a ser la firma del Tratado de Libre Comercio, y que no puede dejarse de lado ni dejarse de mencionar, en razón de que precisamente para nosotros es muy importante que cuando se rubrique ese tratado, al cual muchos nos opusimos por sus condiciones y por las condiciones de la política en Colombia, pues que se tuviera en cuenta precisamente que se suscribe o se firma en medio de lo que significa no solamente la apertura hacia lo que son los diálogos de paz, importantes para la comunidad internacional, importantes para la comunidad latinoamericana y obviamente de muchísima importancia para nuestro país. Y creemos, Billy, que sería muy importante que, independientemente de que sean muy pocos los que nos siguen acompañando en esta batalla, dejar en claro que sería muy importante exigirle al gobierno colombiano condiciones para el ejercicio de la política, que es en última instancia uno de los valores más supremos y más importantes de cualquier sociedad y cualquier ser humano que se diga como sujeto o como sujeta política, y sobre todo en un momento en Colombia donde, vuelvo y reitero, la importancia de lo que significa la apertura hacia los diálogos y la irrupción
en el panorama colombiano de un movimiento tan importante como es la Marcha Patriótica. Y lo ratifico y me reafirmo en ello, en razón precisamente de que no es solamente la importancia para los países el hecho del comercio como tal, el intercambio de mercancías o el intercambio de bienes y servicios, sino que finalmente ese intercambio se hace para alguien y se hace para la gente. Los cambios, los avances científicos y tecnológicos, la manera como los países se relacionan, en este caso precisamente abriendo las puertas a su comercio, pero también abriendo supuestamente las puertas para nuestros productos, que se quiera pensar que el desarrollo o el beneficio precisamente de esos acuerdos beneficien a una sociedad, y creo que lo más importante es que lo beneficien desde lo político, desde el ejercicio de la política, que es lo que nosotros hemos querido plantear cuando irrumpe de manera tan importante en la arena política del país un movimiento social y político como la Marcha Patriótica. Y me quiero centrar ahí precisamente porque el hecho de que surja la marcha como una irrupción de organizaciones populares, de organizaciones donde además están los indígenas, estamos los afrodescendientes, estamos las mujeres, estamos obviamente los campesinos y las campesinas, pero una esperanza muy grande, y es la presencia masiva de los y las jóvenes del país, desde los estudiantes, desde aquellos que son desafortunadamente desde tan jóvenes trabajadores, pero inclusive desde niños y niñas que ya hoy son capaces de balbucear y decir: yo hago parte de la Marcha Patriótica, porque realmente la Marcha Patriótica es una esperanza para deconstruir ese imaginario de guerra, ese imaginario de destrucción, de aniquilación, de invisibilidad de quienes hemos tomado la decisión de abrirle al país un espacio totalmente diferente, un espacio político diferente. Y en eso, cuando nosotros planteamos aquí la importancia en el momento actual de firmar ese Tratado de Libre Comercio, creemos que es fundamental insistir en que a Colombia se le debe exigir unos mínimos éticos, unas mínimas garantías, precisamente para quienes desde otros espacios pensamos que no puede ser posible que Colombia siga siendo un país donde hay 5 millones de refugiados internos. Son cifras oficiales, además declaradas por organizaciones que pertenecen a Naciones Unidas, es decir, el ACNUR, o decir que, por ejemplo, somos el segundo país más desigual de América, que es una cifra declarada oficialmente por la CEPAL, o decir, por ejemplo, que Colombia es un país donde hay 8 millones de personas que viven en la total indigencia, o 18 millones que escasamente pueden comer una comida al día, lo que significa una situación de orden social muy virulenta, muy violenta, que además se compadece con un sistema político totalmente cerrado, que cada vez más se consolida, no para abrir espacios hacia la discusión de lo político y de lo público, sino que se consolida y se concentra en una élite política, económica y ahora mediática, que es quienes realmente tienen el control del ejercicio del poder. Con elementos supremamente preocupantes, y por eso insistía, y recogiendo las palabras de Mauricio, que es un connotado líder de la marcha y de la Junta de la Marcha Patriótica, como campesino que es, que lo fundamental en este momento es que Colombia se presente como una nación moderna. Una nación moderna tiene que ver con el respeto por los derechos humanos, con el respeto por el respeto por las personas, y sobre todo por un elemento fundamental, que es el ejercicio de la política, como una manera de repolitizar a la sociedad colombiana, pero también recordando fundamentalmente a Rousseau, cómo nosotros contradecimos como Marcha Patriótica y controvertimos como Marcha Patriótica y revaluamos como Marcha Patriótica lo que significa la política de la representación. Y vamos mucho más allá, que es precisamente la manera de participar directamente, que es la manera de controvertir esa claque política que se representa expresamente en esos conciliábulos, en esos contubernios, en esa manera de hacer de la política una política de privilegios, y fundamentalmente para garantizar la permanencia en el poder de unos sectores. Y es preocupante porque en esto ha jugado un papel fundamental quienes representan el poder,
que no solamente están en el gobierno, que están inclusive por fuera del gobierno, pero que controlan el poder, controlan ese tipo de poder. Y en ello creo que es fundamental hablar claramente de lo que significa el sistema financiero del país, que controla los medios de comunicación. Medios de comunicación que obviamente repiten y cada vez más consolidan ese imaginario de que quienes estamos en desacuerdo con el sistema político, que creemos que es necesaria una apertura clara para la participación, que vemos agotada absolutamente la teoría de la representación y que abocamos el debate sobre la participación política, pero que mucho más allá nos centramos en la posibilidad de deconstruir ese imaginario de guerra, de miseria y de polarización que vive el país, seamos signados o señalados como terroristas o aliados del terrorismo o financiados por el terrorismo o simplemente desadaptados sociales en lo político, que no tenemos ningún espacio claro en la construcción de un país distinto como es el que nosotros queremos tener. Por eso yo creo que esa cantinela de todos los días, ese señalamiento permanente desde que sale la marcha patriótica, el seguimiento a través de las escuchas telefónicas que vuelven y se ponen en el escenario, la aparente democratización de la sociedad o sobre todo el cumplimiento de los mínimos éticos cuando se aprueba o una ley de víctimas que tiene más dificultades realmente para hacerse realidad, o la ley de restitución de tierra, pero a su vez alrededor de 60 dirigentes de los que han estado a la vanguardia de la defensa precisamente de la restitución han sido asesinados en los 2 escasos años que lleva el gobierno del presidente actual. Pero a su vez también se conforma un ejército de antirrestitución de tierras. Dan cuenta de que claramente es mucho más realmente la imposibilidad de hacer la política que los mensajes que uno cree que se mandan a partir de unas leyes nuevas que se aprueban en el Congreso. Esto ha hecho mella en la sociedad colombiana. Sale la marcha patriótica ya como un actor político nuevo, a partir no solamente de lo que mencionaba Mauricio de hace 2 años, sino ya cuando se moviliza la gente, y ese nombre de la marcha tiene rostro, tiene cara, tiene color, tiene cultura, tiene movilidad en la sociedad. Y cuando llegan alrededor de 100.000 personas a Bogotá, de todas las regiones del país, negros, costeños, andinos, llaneros, del Pacífico, del Caribe, todo lo que conforma la multietnicidad y la plurietnicidad colombiana, la pluriculturalidad. Entonces, en lugar de que la sociedad se convierta y se abra en una cosmogonía política, lo que ocurre es todo lo contrario, y esto tiene que ver precisamente con ese señalamiento. Inmediatamente, el mismo día, empieza a generarse una duda en la opinión pública de que quién financia la marcha, de dónde salen los recursos de la marcha. Este es un movimiento de ilegales, ese es un movimiento que seguramente está financiado por la insurgencia del país y no el afán y el interés de muchas regiones del país que viven la guerra, que sufren el impacto de la guerra, que son los que tienen en el centro de las poblaciones precisamente las organizaciones de carácter militar, llámese de policía o llámese militares o la misma insurgencia, poniendo a la población alrededor de la misma guerra. Y por eso nosotros hemos tenido que enfrentar realmente una situación bastante compleja, pero que no por eso desanima o impide el avance de la marcha por todo el país. Es por eso que uno puede encontrar como un partido político serio, importante, que supuestamente resume la izquierda colombiana, expulse de su seno a un partido que ha sufrido los vejámenes, que ha sufrido además la persecución, que ha puesto los muertos, como es el Partido Comunista, que es expulsado de un foro democrático, que se dice democrático, por el simple hecho de ayudar a consolidar un movimiento popular tan importante como este, de abrir la puerta hacia la posibilidad de que la política es el instrumento que resuelve los conflictos, pero sobre todo que posibilita o que posibilitaría la unidad de todos los sectores progresistas en el país. Este hecho, en mi criterio, se debe fundamentalmente a la presión mediática. Se debe fundamentalmente al mensaje que se manda a través de los nuevos misiles que hacen la guerra, que son los medios de comunicación en mi país y en casi todo el mundo. Ahora, reunidas con una diputada, nos decía que realmente los medios no son el cuarto poder. Yo creo que sí son el primer poder, son el poder, porque son la expresión precisamente de lo que ese sistema
que gobierne el mundo, que no tiene rostro, que no se ve, que no participa en elecciones, pero que toma decisiones y fuerza además, inclusive aglutinaciones, que es el sistema financiero, cada vez más se pasea por el mundo y llega hasta espacios donde la guerra, como en mi país, no deja que Colombia pueda ser un país realmente libre y soberano. Y creo que esto es importante connotarlo, y connotarlo además dentro del marco de la firma de ese tratado, por una razón muy sencilla, porque es que creo que una sociedad que permita no solamente que la gente respire, sino que la gente pueda participar en la política. ¿Cómo se construye el poder? ¿Qué tipo de poder quiere? Y ese poder, ¿qué tipo de sociedad construye? ¿Una sociedad democrática o una sociedad absolutamente reprimida o fascista o fascistoide? ¿O una sociedad donde realmente la gente puede vivir con lo que hoy se denomina, y que recoge muy bien uno de los presidentes de América Latina, que es la sociedad del buen vivir, de unos mínimos principios que le garanticen a la gente poder participar en ello? Por eso creo que la marcha patriótica no puede haber surgido de la noche a la mañana, eso no es cierto. La marcha patriótica es un cúmulo de ansiedades y de aspiraciones de la gente, pero también la marcha patriótica es la expresión clara del rechazo a la guerra, del rechazo a la polarización, del rechazo a la intolerancia, del rechazo a lo que los principios universales enseñan, y además son el producto precisamente de lo que ha sufrido la humanidad, lo que han sufrido las sociedades, y son precisamente los reductos de la guerra. Quiere rechazar en Colombia. Como dice nuestro mismo himno, la marcha patriota viene, la marcha patriota va. De la mano de Bolívar va regando dignidad, y eso es cierto. Va dándole voz a los que no la tienen, va visibilizando la posibilidad, inclusive de lo que decía ahora mi compañero, y es tener un documento que es lo que alumbra el camino hacia la búsqueda de la nueva conformación del poder político a partir realmente de la participación. No es un grupo de expertos pensando por nosotros o por nosotras, es la gente misma que sabe lo que significa esos tratados de libre comercio que le impiden al país poder tener soberanía alimentaria y poder tener seguridad alimentaria, o poder tener la posibilidad de que sus recursos sirvan para la investigación científica y tecnológica. Es la posibilidad de que en nuestro país la gente se pueda enfermar y tenga derecho a los medicamentos, o tenga derecho a lo que se llama la salud, no como un enunciado, no como un objeto de comercio, sino como el ejercicio del derecho a la salud o a la educación. Y por eso muchos sindicatos, muchas organizaciones de jóvenes, muchas organizaciones campesinas que hoy son señaladas como terroristas, no necesitan de eso para poder hacer la política, lo están planteando desde hace rato. FENSUAGRO, que es una de nuestras organizaciones, es señalada como una organización terrorista simple y llanamente porque se opone a Monsanto, porque se opone precisamente a los transgénicos, porque se opone claramente a la falta de soberanía y a la pérdida de la seguridad alimentaria, y a que los campos de Colombia estén vacíos, desocupados, cuando es una nación que podría ser la despensa agroalimentaria de toda la región suramericana. Esa es la gente que está ahí. Los jóvenes que hacen marcha, que recorren el país, que se levantan, que desde su misma sapiencia y desde su conocimiento son capaces de plantear la universalidad de la educación superior y de plantear además una educación para la libertad, una educación para la independencia, no una educación para el sometimiento ni para el vasallaje, sino todo lo contrario, la posibilidad de que nuestros recursos naturales, siendo nosotros los dueños de ellos como nación, puedan ser utilizados precisamente para el avance y para el desarrollo. No se compadece que una nación rica en oro, una nación rica en agua, una nación rica en biodiversidad, una nación rica en petróleo, las regiones en las cuales precisamente esas riquezas hacen gala por su presencia sean las regiones más empobrecidas del país. No puede ser posible que nosotros aceptemos la guerra como un fin último y no el debate sereno, tranquilo, político, desde la concepción de la política como tal, que nos permita decir de qué tipo de país queremos ser, cómo queremos conducir el país. Y por eso la marcha patriótica ha tomado la decisión, y aquí está nuestro vocero internacional, que es Javier Calderón, de recorrer el mundo para decirle a la gente, para plantearle a los gobiernos, hoy desde el Parlamento Europeo, quiénes somos nosotros y nosotras.
qué reclamamos de la política y qué exigimos de la comunidad internacional como miembros de la comunidad internacional. Es decir, no simplemente ser diplomáticas para hacer lo que uno pudiera decir actitudes o actividades que no se compadecen realmente con lo que es el país. En el país hay problemas y hay miseria, y eso es una vergüenza, porque la guerra es la derrota de la política, pero la pobreza y la miseria es la derrota también de la política, porque no puede ser posible que en la calle de mi país haya cantidades y cantidades de colombianos y colombianas a la vera, sin que nadie tenga ninguna respuesta ni ninguna solución, que el narcotráfico sea realmente el centro y el epicentro del debate político de algunos en Colombia, cuando es un problema de corresponsabilidad mundial, y que el debate no se habla sino simple y llanamente para unas leyes más duras, arbitrar más recursos del presupuesto de la nación para la guerra, y no precisamente para lograr deconstruir ese escenario de miseria, de pobreza que tiene a mucha de nuestra gente, de la mejor, por fuera del país. Por eso vinimos a hacer el lobby político, porque el lobby también es para quienes consideramos que debemos hacer presencia en esos escenarios como este de la política, para decir que no somos ningunos terroristas. Claro que el nuevo concepto de terrorismo está casi siempre del lado de los que están en contra de las injusticias, de quienes estamos a favor de la construcción de un mundo incluyente, solidario, respetuoso del derecho de los demás, y que obviamente sabemos de dónde se deriva. Pero decirles que nosotros tenemos un sueño muy grande, y es el sueño de libertad y de soberanía y de igualdad, y la posibilidad de que en el marco de estos escenarios que se abren, donde nosotros como Marcha Patriótica tuvimos mucho que ver en la posibilidad de llegar a las condiciones que se posibilitara el acercamiento entre la guerrilla, entre la insurgencia de las FARC y el gobierno actual, y aspiramos que también lo sea con el Ejército de Liberación Nacional, para avanzar de manera fundamental a construir y a profundizar la democracia. O sea, no la concepción de la democracia radical de lo que seguramente en muchos estados del capitalismo quieren hacernos ver, no, es la concepción de la democracia como debe ser. Una democracia que le llegue a la gente, una democracia que se compadezca con los intereses y las necesidades de la gente, una democracia que nos permita a nosotros en Colombia como Marcha poder estar en el poder, inclusive dentro de las condiciones actuales de la legislación colombiana, que están hechas para perdurar en el tiempo, esas condiciones que limitan a unos pero que les brindan todas las posibilidades y los privilegios a otros. Por eso nosotros pensamos que una de las exigencias que nosotros creemos que debe hacerse es que la mesa de acuerdos, el diálogo hacia los puntos fundamentales que se plantean en el documento de acercamiento entre la insurgencia de las FARC y el gobierno, abra un tercer escenario, que es el de la participación popular, el de la participación de la gente, el del pueblo, donde no solamente estamos nosotros, sino que también están empresarios que no tienen ninguna posibilidad democrática, inclusive de defender sus intereses en el país, la producción nacional, pero también una clase media que cada vez se ve más descaecida por precisamente un sistema capitalista, una sociedad de consumo, que cada vez también exige o profundiza más unas exigencias que van sacando a la gente, inclusive la posibilidad de vivir como seres humanos. Por eso yo creo que es importante decir aquí que la marcha es un actor político que llegó para quedarse, y que muchos sectores, inclusive demócratas o de la izquierda colombiana, que nos señalan en este momento, yo pienso que también lo hacen un poco porque no fueron capaces de recoger todos esos sectores de la sociedad que veníamos pidiendo espacios, y que además yo diría que muy atormentados por el que dirán y por la presión de los medios de comunicación. Creo que moverse hacia el centro es moverse hacia la nulidad, es moverse hacia ninguna parte, porque la neutralidad no existe en ninguna parte. Un carro en neutro no se mueve para ningún lado, se queda quieto. La neutralidad no existe sino en los que tienen la posibilidad de convertirse en otra cosa, en ser otra cosa. Nosotros no somos neutros, nosotros somos una izquierda democrática, progresista, que construye un documento, un parlamento que tiene la posibilidad de ser recogida en una sociedad que ha llegado a una precariedad ética tan grande que aquí caben todos los que queramos construir una nueva posibilidad de nación, una nueva forma de ver la política,
de recoger la política como un instrumento político, como primer cosa. Y como segunda cosa, la exigencia de garantías mínimas para poderlo ejercer. Nosotros somos colombianos y colombianas, y como tales no somos precisamente lo que dice Calle 13 en su canción, nosotros no somos ocupantes, nosotros somos nacionales, somos residentes de nuestro país. Y en ese orden de ideas, nuestra exigencia es que a nosotros se nos den las mismas garantías que se le dan a cualquier persona en la construcción de ese poder, en la construcción de las 3 ramas del poder público y en la posibilidad de una 4ª rama del poder público, que es la democracia popular, que es lo que nosotros queremos establecer. Y en tercer lugar, en el marco de los acercamientos y en el marco de los diálogos de paz, el pueblo colombiano tiene mucho que decir, tiene mucho que plantear y tiene mucho que construir como sociedad. Marcha Patriótica está ahí, Marcha Patriótica quiere estar ahí precisamente también debatiendo y planteando nuevos elementos que configuren y que sobre todo profundicen lo que venía diciendo anteriormente, la democracia. Pero además de ello, invitar a la comunidad internacional a que arrope este proceso, a que lo acompañe, a que acompañe la paz en Colombia, no solamente con expresiones de muy buena voluntad, sino con hechos muy concretos de exigencia al Estado colombiano y a la insurgencia en general, de que hoy es necesario hacer la paz en el país, por el costo en vidas humanas, por la imposibilidad de ser una nación viable, pero también por la importancia que tiene para toda la región la posibilidad de la construcción de escenarios de la paz en el país. Nosotros de verdad que estamos muy contentos de estar en la marcha y estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho a pesar de los hostigamientos, de los señalamientos que vienen fundamentalmente del gobierno y de todo el establecimiento en general, pero la marcha va creciendo en organización, va creciendo sobre todo en lograr convertir a este espacio en un espacio donde podemos caber absolutamente todos. Nuestro signo, nuestro emblema, nuestro mensaje es de unidad, una unidad que permita decir que todos somos capaces de transformar a la sociedad colombiana, sobre todo en la búsqueda del interés fundamental que son los seres humanos en mi país. Así que queremos dejarles el mensaje de que por aquí estuvimos en el marco de lo que para nosotros es absolutamente nefasto, que es un tratado de libre comercio donde no se exija mínimamente el respeto por los derechos humanos en el país, donde no se exija mínimamente el derecho a conformar el poder político y donde yo creo que ese debería ser como mínimo una exigencia que se le hiciera al Estado colombiano. No hay razón para perseguirnos, no hay motivo para perseguirnos. Nosotros no somos un grupo de ilegales, somos colombianos descontentos de 18 millones de colombianos pobres, 8 millones de indigentes, 5 millones de colombianos desplazados en el país, 7 u 8 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, no solamente pobres, sino también medianos que en Colombia han tratado de hacer alguna cosa en términos de la construcción de la patria, pero también de los más de 60.000 desaparecidos que hay en el país y desaparecidas, de más de 8.500 presos políticos y de conciencia que están en las cárceles de mi país en las peores condiciones, pero de la cantidad de hombres y mujeres que soñamos otro país, que nos asumimos como marchantes patrióticos precisamente en la posibilidad de esa búsqueda, y por eso queremos dejar este mensaje aquí a ustedes para que coadyuven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, para que le exijan al Estado colombiano no que nos asesinen como fue el caso de la Unión Patriótica, sino todo lo contrario, que pueda hablarse de Colombia como una nación moderna porque respeta los derechos humanos, porque respeta el ejercicio del poder, pero sobre todo porque respeta el derecho a pensar y a formar pensamiento crítico, que yo creo que es tal vez el equipamiento más importante para que una sociedad se pueda denominar libre, soberana, justa e incluyente. Mil gracias. Abdullah, por favor.